Hola y bienvenido de nuevo. Hoy te voy a explicar un dato curioso y es que ¿sabías por qué las aerolíneas no sobrevuelan los picos del Tíbet? ¿Por qué en la meseta del Tíbet no hay ningún tipo de tráfico comercial? ¿Por qué no van ahí? ¿Por qué no sobrevuelan esa zona? Queda hasta el final del vídeo y te lo cuento, así que abrocha el cinturón y despegamos. La aviación, como bien sabes, pues mires a donde mires, ahora no tanto con lo de la pandemia, pero mires a donde mires siempre ves una estela de un avión. Y cada vez hay más tráfico aéreo, más aeronaves, más fabricantes de aviones, más rutas disponibles y lo mejor de todo es las ofertas, digámoslo así, que es lo que a ti te interesa. Pues bien, ¿alguna vez te has planteado por qué hay ciertas zonas del mundo donde los aviones no van o directamente no sobrevuelan ni siquiera por encima de esta zona? Es verdad que hay zonas, que en España también pasa, que tienen zonas de área restringida del sobrevuelo, como pueden ser una base militar o una zona pues, de especial sensibilidad. Pero hay otras zonas en las que no vuelan por temas operativos y sobre todo de seguridad. Una de ellas es el Tíbet. ¿Por qué los aviones no lo sobrevuelan? Pues es algo muy sencillo. En el Tíbet está el pico del mundo, por decirlo así, es el Everest. Vale, esto es una zona que la media, para que te hagas una idea, la media de altura de la meseta tibetana es de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esa es la media, y es que hay zonas que van desde los 4.000 hasta los 8.000 metros de altura. Ten en cuenta que los aviones comerciales, pues su altura, digámoslo así, de crucero es unos 10.000, 12.000, depende del modelo. Pues si el techo del Tíbet es de 8.000, en el caso en el Everest, pues ¿qué pasa? Pues que las ráfagas de viento que chocan contra las montañas tienden a ir hacia arriba porque rebotan. Entonces, al rebotar, lo que hará será generar un área de bastantes turbulencias y pues te puedes imaginar el meneo que le va a dar al avión. Entonces, el avión lo primero que tendrá que hacer es una maniobra de aterrizaje o descender. Pero ¿a dónde desciendes en caso de que pierdas el control del avión en una zona que está rodeada de montañas a unos 5.000, 6.000, 7.000 metros de altura? Evidentemente, esto ahí es improbable. Así que, muy resumido, las compañías aéreas no sobrevuelan el Tíbet, igual que no lo hacen sobre el Pacífico, por no encontrar una zona alternativa de aterrizaje. Esto quiere decir que en caso de una necesidad, ¿dónde aterrizan los aviones? Pues evidentemente, al no haberlo, pues se elimina esa zona de tránsito y por tanto verás que muchas de ellas hacen un rodeo por la China continental o incluso por Rusia para evitar esta zona. Si te ha gustado el vídeo, botoncito rojo, suscríbete, dale like y déjame un comentario. Nos vemos en el próximo.